Buenas noches. A continuación, les presentamos al reconocido pedagogo, educador y filósofo brasileño Paulo Freire, una de las figuras más influyentes en la historia de la pedagogía a nivel mundial. Su pensamiento ha sido fundamental en el desarrollo de la pedagogía crítica, una corriente que pone en el centro el diálogo, la conciencia social y la transformación de la realidad a través de la educación. Durante esta entrevista, un equipo de especialistas altamente capacitados será el encargado de formularle preguntas que nos permitan profundizar en su visión sobre la educación, el papel del docente y la importancia de los saberes populares en el aula. ¿Cómo está, Paulo Freire? Justo tenía una pregunta para usted. Estaba leyendo un libro de usted y quería hacerle una pregunta. ¿Cómo interpretaría usted los desafíos que enfrenta la educación pública en el contexto actual? Que bueno, que tenemos desigualdad en los avances tecnológicos y demás. Porque no encontré ninguna respuesta concreta de usted. La educación como práctica humanizadora no puede desligarse del contexto histórico en que ocurre. En tiempos de profundas desigualdades y avances tecnológicos, el desafío principal es no permitir que la tecnología sea un nuevo instrumento de dominación. Si no ponemos la tecnología al servicio del diálogo, de la justicia social y del acceso democrático al conocimiento, corremos el riesgo de reforzar la exclusión. La educación pública debe seguir siendo un acto público y su tarea es posibilitar la toma de conciencia de los sujetos oprimidos para transformar el mundo. ¡Ah, qué genial! También tenía otra pregunta que no había logrado encontrarlo en el libro, que es cuál es el papel del educador en la sociedad, donde hay mucha información que abunda y la reflexión y el pensamiento crítico es muy escaso, digamos. Yo creo que el papel del educador es invitar a la reflexión sobre esa información, problematizarla y cuestionarla. Vivimos en un tiempo donde se confunde información con conocimiento. El maestro no debe ser quien transmite verdades cerradas, sino quien abre caminos para que el estudiante piense el mundo con su propia voz. El educador debe formar sujetos críticos, no repetidores de discursos. Muchas gracias, Paulo Freire, por sacarme esas dudas. De verdad me sirvió mucho. Oh, mi amigo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Usted cómo ha pasado? Todo bien. ¿Cómo le ha tratado la gente en Artigas? Me alegro mucho. Voy a aprovechar que lo veo porque estoy con unas preguntas acá y voy a ver si usted, que es un hombre muy sabio, puede contestarme. Por ejemplo, la primera es: ¿qué lugar deberían ocupar hoy los saberes populares dentro del sistema educativo formal? El conocimiento no nace solo en la academia. El saber del pueblo, de las comunidades, de los trabajadores, de los pueblos originarios, es también legítimo. Excluir esos saberes es una forma de negociar del otro. La escuela que se quiere crítica y emancipadora debe reconocer y dialogar con esos saberes, no para domesticarlos, sino para enriquecer el acto educativo. Es en ese encuentro entre el saber académico y el saber popular donde se produce la verdadera transformación. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera cree usted que la escuela puede reconocer y valorar los saberes populares sin imponerle una lógica académica que los desvirtúe? Creo que no existen saberes superiores ni inferiores, sino diferentes.
El conocimiento no nace solo en la academia, también surge de la práctica de la vida, de la experiencia de los trabajadores, campesinos, comunidades y pueblos. El error de muchas escuelas es pensar que enseñar es transmitir desde una supuesta superioridad, sin reconocer que cada estudiante ya trae un saber legítimo. Por eso insisto en el diálogo, porque es ahí donde puede construirse una educación humanizadora. No se trata de usar el saber popular como adorno ni de reducirlo a la lógica académica, sino de escucharlo, respetarlo y ponerlo en relación con el saber académico. Muy bien, muchas gracias por su opinión. La verdad que valoro mucho su opinión por toda su trayectoria, toda su enseñanza, y la verdad que es algo que debemos poner en práctica. Y bueno, le agradezco mucho haber venido y tomarse ese tiempo, y que pase muy bien acá en Artigas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Justo estábamos hablando de usted, estaba comentando a mi nueva compañera sobre sus pensamientos, sobre sus ideologías, y aparte de eso queríamos hacerle alguna pregunta relacionada a nuestro pensamiento. ¿Cómo interpreta usted el avance de las metodologías estandarizadas y la evaluación por competencia en la educación actual? Porque como usted sabe, se dio ese nuevo cambio, ese nuevo paradigma de la educación que se toma por competencias. No niego la importancia de ciertas herramientas, pero cuando la educación se vuelve un proceso técnico y deshumanizado, pierde su sentido político y ético. Evaluar por competencias sin considerar el contexto del estudiante, sin dialogar con su historia, es perpetuar la exclusión. Lo que está en juego no es solo que se enseña, sino desde dónde y para qué se enseña. El sujeto no es una máquina a la que se le cargan habilidades, sino una persona con historia, con sueños y con derechos. ¿Qué consecuencias cree usted que puede tener la educación en habilidades técnicas y dejar de lado esa formación ética y humana? O sea, centrarse más en la educación técnica y no en lo ético y lo humano. Cuando se forma al sujeto solo para servir al mercado, se le niega su humanidad. La formación técnica es necesaria, pero jamás debe estar desligada de la ética, de la sensibilidad y de la crítica. La educación debe formar sujetos capaces de indignarse ante la injusticia, no solo individuos eficientes. El ser humano no se reduce a su función productiva, es también lenguaje, deseo, historia y utopía. Mi compañera le presenta a mi compañera. Un gusto. Mis preguntas van más a la actualidad. En un contexto globalizado y desigual, ¿qué papel juega la educación en la formación del ciudadano hoy en día? La tecnología debe ser un medio, no un fin. El acto educativo sigue siendo un encuentro entre personas. Si olvidamos la dimensión ética, el diálogo y la empatía, corremos el riesgo de reproducir técnicos competentes, pero incapaces de convivir humanamente. Y con el avance de la tecnología, ¿no?, que está cada vez más acelerada, ¿cómo mantener la dimensión humana en la educación? La educación es siempre un acto político, o ayuda a mantener la opresión o ayuda a transformarla. En un mundo complejo debe formar ciudadanos capaces de actuar con conciencia crítica, de dialogar y de luchar contra la injusticia que afectan a la comunidad local y global. Sus preguntas, sus respuestas son muy innovadoras a través de esto. Le agradecemos por tomarse el tiempo de venir a visitarnos. Ha sido un placer y cuando quiera volver tiene el privilegio de volver. Estamos muy agradecidos por
por sus respuestas y por el tiempo que se tomó de venir hasta Artigas, hasta el instituto, para hacernos ese trabajo y colaborar con nosotros. La verdad que fue un gusto y un placer, porque estábamos tan distantes y hoy en día podemos, en un mundo como es globalizado, podemos unirnos y juntar pensamientos. Un gusto. Nos vemos pronto. Qué buena experiencia haber podido dialogar con este pedagogo tan conocido y de tanto renombre como Freire. La verdad que a mí en lo particular me hizo reflexionar mucho en cuanto al lugar que ocupa el saber popular en el sistema educativo hoy en día. A mí también me dejó pensando bastante, porque ya que hablé sobre la educación actual, ¿no? Un tema que nos interesa a todos, creo, y como él vino de mucho antes, a mí me gustó saber su respuesta y cómo podemos decir, llevándolo ahora que vamos. Claro, queriendo o no, él viene de otras pedagogías, digamos, como ya lo hemos visto, de otra educación, de que el docente tenía, digamos, que otro rol distinto al de ahora. Entonces está bueno esa relación siempre de lo que fue esas otras pedagogías, la educación anteriormente, desde hace unos años hasta la actual. Sí, lo que logré anotar mientras él iba hablando, para no perderme las preguntas, saqué de que él lo dijo, de que formar individuos críticos y autónomos no significa simplemente dotarlos, llenarlos de herramientas cognitivas, sino que abrir espacios de problematización en lo que el conocimiento se construye como una experiencia situada y reflexiva y transformadora. Y eso es lo que venimos haciendo en la actualidad, los docentes actuales, de tratar de traer a la realidad ese tipo de situaciones, de herramientas cognitivas, que no solamente dotarlos de contenido, sino que formar personas éticas. Y eso va de mano también de nuestra pregunta, ¿no? De nuestro ensayo filosófico, de que en un mundo complejo, ¿cómo logra la educación crear personas con pensamiento crítico y éticas en lugar de solo reproducir conocimientos? Y como dice Sabrina, en un mundo que está cambiante, ¿no? Que ahora tenemos las nuevas pedagogías, entonces, ¿cómo hacemos que esa persona, ese individuo, a los que nosotros también como docentes estamos educando, tengan pensamiento crítico y no solo una acumulación de información y de conocimientos que después tal vez no lo sirvan para la vida, ¿no? Y es interesante ver toda la cantidad de avances tecnológicos que hay, pero a la vez también utilizar la tecnología como un instrumento, no solo como la verdad, sino que fomentar a los estudiantes que desarrollen el pensamiento crítico, que por ejemplo cuando tengan que buscar una información, que no lleguen a la primera fuente y lo copien, sino que busquen, ¿es real esta información? ¿Es falsa? ¿De dónde se la sacó? ¿Qué tan, digamos que verdadera es esta fuente? Entonces también este es nuestro rol ahora como docentes, porque ya está, en otras épocas, en otras pedagogías, como dijimos, antes eran solo en libros, digamos que la información no era tan accesible a todos. Ahora la información está accesible a todos. Entonces tenemos mucha información y debemos desarrollar ese pensamiento crítico para poder reelegir y, digamos, de ver bien qué nos sirve, qué no, y poder relacionarlo también con nuestro punto de vista, que es justo lo que venimos haciendo, que en base a las preguntas de la respuesta de Paulo Freire, venimos relacionándolo con nuestro trabajo. Exacto. Una de las respuestas que me dio a mí, que sigue lo que estás hablando vos, es de que la tecnología debe ser un medio y no un fin. No nos podemos llevar por lo primero que hizo, lo primero que vemos. Y él dijo que el acto educativo sigue siendo un encuentro entre personas. Y es algo que yo creo que en la educación actual eso no te puede sacar. O sea, la tecnología no va a ocupar el lugar de nunca otra va a persona. reemplazar. Exacto. Es como que es tan importante ese cara a cara de docente-estudiante, de estudiante con estudiante, de que esa respuesta que él me dio me encontré muy buena, de que la tecnología debe ser un medio y no un fin. Y ahora actualmente el rol del docente ya no es tanto como
como lo era anteriormente, que era el dueño del saber, digamos, de los conocimientos, de las verdades cerradas, que no se lo podía cuestionar y demás, sino que ahora el docente, su rol es abrir caminos para que, el estudiante obviamente piense el mundo con su propia voz, con su propio punto de vista, lograr que él desarrolle eso. Muy bien, y justamente este punto se relaciona mucho con la pregunta que yo le hice, que repitiéndola para recordarla es: ¿qué lugar debería ocupar hoy los saberes populares dentro del sistema educativo formal? Y su respuesta, la verdad que me dejó bastante reflexionando en cuanto a la importancia, porque a veces pasamos por alto la importancia de ese saber que el alumno trae de su práctica de vida, de su experiencia, ¿no? Entonces, como él dijo, el saber del pueblo, de las comunidades, de los trabajadores, de los pueblos originarios, es también legítimo, tanto como lo es el académico, el saber popular, el saber del pueblo es legítimo. Y es ahí, a través del diálogo, como Freire mucho nombra, que él reconoce mucho que para que haya un proceso de enseñanza debe haber un diálogo entre esos saberes. Es ahí donde se construye el proceso de enseñanza, ¿no? Y bueno, y ahora actualmente se centra mucho en que debemos contextualizar el conocimiento a los estudiantes, llevarlo siempre a la vida cotidiana para que se les sea más fácil, digamos, ese aprendizaje. Exacto, o sea, que hoy por hoy el docente, además de dotar a los estudiantes, a los educandos, de contenido, también debe dotarlos de valores, de saberes que lo puedan llevar, como dijeron los compañeros, en la rutina, en lo cotidiano, en lo día a día, para que así se sigan formando, no solamente con contenidos, con saberes académicos, sino que valores. Sí, sino como seres humanos, personas que vivimos en una sociedad. Exacto, entonces por eso Freire rechaza la educación bancaria, ¿no? Justamente porque no es donde el docente deposita información al estudiante y listo, y que son seres pasivos. No, y él habla de que propone la educación problematizadora a través del diálogo, que creo que es algo muy importante, ¿no? Hoy en día es dialogar con los estudiantes, porque muchos se cierran y están como que ahí sentados en el salón en el fondo y vos solo le estás dando la clase, pero capaz no está aprendiendo nada. Por eso es interesante buscar un punto de interés en ellos y que, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que el mayor punto de interés de ellos es que lo relacionemos con la vida cotidiana, con su día a día, que ellos puedan aplicarlo, como dijo la compañera. Y justamente ese es un punto clave, porque hoy en día ya sabemos que la desmotivación es algo que juega muy en contra de la enseñanza. Hoy en día es todo un desafío poder motivar al estudiante y que ellos sepan lo que pueden hacer con el conocimiento que nosotros les estamos haciendo reconocer, porque no le estamos buscando, le estamos haciendo reconocer ese conocimiento. Ellos se dan cuenta que tiene una utilidad para él, que es útil y que él va a poder aplicarlo, pero no que lo va a poder aplicar dentro de 10, 15, 20 años. No, que ellos salgan del aula sabiendo que pueden aplicarlo ahí en ese momento de su vida. Creo que ahí ese es un punto que nosotros debemos como docentes, como futuros docentes, poder aspirar a llegar. Exacto. Yo creo que es muy importante eso, ¿no? Situar al estudiante en problemas reales que está pasando en su vida. Porque a veces hasta él lo relaciona, pero se queda ahí callado. Como que vos le planteas un problema y él puede decir, en mi casa pasa eso, pero no habla, queda reprimido. Entonces es el rol del docente facilitador, no de ¿cómo es que te puedo decir? Brindarle confianza. Transmitir esa confianza al alumno para que pueda contarte y así tomar medidas. Exacto. Bien, entonces me gustaría también refrescar la otra pregunta que viene de la mano, siempre interpretando el saber popular desde mi entrevista. ¿De qué manera cree usted que la escuela puede reconocer y valorar los saberes populares
sin imponerle una lógica académica que los desvirtúe. Ese es otro gran desafío que Freire supo contestar. Y él, más que nada, me encantó cómo transmitió de que no existe un solo saber. Eso a mí me encantó. Que hay saber más, saber menos, pero en realidad hay saberes diferentes. Eso es lo que me quedó. Entonces, el conocimiento no nace únicamente en la academia, nace también desde la práctica concreta de la vida. Y está bueno. Justamente hace poco tuve una clase con mis alumnos en el cual hablamos del circuito productivo del amatista. Fue una clase en la cual participaron alumnos que nunca en la vida, que nunca en mi clase, habían levantado la mano. Nunca los vi tan motivados hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque tenían un hermano, porque tenían un padre, un vecino o un amigo que trabajaban ahí, que tenían relación con algo tan importante y que se identifican tanto. Claro, porque el tema de las amatistas, la mayor, digamos, población de Artigas tiene un trabajo ya sea en canteras o dentro de los galpones mismos de donde trabajan y tratan las amatistas. Entonces siento que, queriendo o no, capaz que lo haces a veces conscientemente, porque sabemos en el departamento que vivimos y lo importante que es para nuestro departamento todo este tema de los amatistas. Entonces es interesante, como dijimos ya anteriormente, esa conexión que pudiste hacer, que claramente es difícil a veces, porque a veces conectarlo, cómo lo hago, cómo lo relaciono, cómo lo motivo, y creo que no es solamente problema de nosotros como compañeros, sino que es el problema del colectivo docente, y ya lo hemos escuchado, al menos nosotros que estamos en el mismo liceo, como no es solamente a nosotros que somos nuevos que nos afectan todo esto de la motivación, sino que docentes ya recibidos, que hace años que están trabajando, también dicen que no saben cómo poder motivar a los estudiantes, cómo llegar a que tengan ese cierto interés. Exacto, yo voy a contar una experiencia propia del otro día que tuve la visita. Ellos no estaban motivados para nada y me decían, profe, no quiero hacer la actividad, y yo estaba como, bueno, pero tenés que hacerla, esforzate un poquito más, y no querían hacerla, ¿no? Y después en la devolución hablé eso con la profe y también me dio unas ideas y todo, pero yo le dije a la profe que en las reuniones los profesores que ya eran más experientes que yo, por ejemplo, dijeron que a veces ellos les hacen preguntas y ellos mismos se tienen que responder porque los gurises no hablan. Entonces yo había pensado que era un problema mío. Entonces no, les pasaba a docentes ya recibidos, ya con años de trabajo. Entonces, y yo como nueva, ¿no? Siempre quiero que ellos estén ahí trabajando motivados. También te hace cuestionarte a vos si los recursos que llevas están bien, si la clase que te planteaste también está bien. ¿Qué les pasa a ellos que no? Yo paré la clase y les dije, bueno, vamos a esforzarnos, tipo, como pude, ¿no? Porque tenía la profesora del fondo y toda esa presión. Para que trabajaran. Al final logré, porque algo muy bueno que tengo con ellos y que me destacó la docente es la relación que tenemos. Ellos conmigo trabajan más, ellos conmigo hacen las cosas que con otros docentes no hacen. Y a veces en reuniones quedan sorprendidos de que cómo alcanzás a llegar a ese estudiante, ¿no? Y muchas veces no es por lo que vos estás enseñando, sino por el tiempo que te tomás en sentarte con ese estudiante, de que le preguntás en qué tiene dificultad, en el diálogo. Es que ahora actualmente hay muchos estudiantes que viven en contextos muy diferentes a capaz que lo que nos vivimos nosotros. Entonces a veces un simple acto de preguntarle capaz cómo está o brindarte a disposición de que si necesita ayuda, de que te puede preguntar, que no te vas a enojar y demás. Sí, que en la actualidad se le hizo la pregunta de cómo Pablo analizaría el auge de las metodologías estandarizadas y la evaluación por competencia. En una parte de la respuesta que nos dio, él dijo que evaluar por competencia, sin considerar el contexto del estudiante, es como que sin dialogar su historia, sin perpetuarla, se le lleva a la exclusión, porque solamente lo estamos dotando de cosas que a ellos tampoco les interesa o que no logran adaptarlo a su día a día.
se está haciendo nada, digamos, prácticamente. Lo que está en juego no es solo lo que se enseña, sino que desde dónde y para qué se enseña. Eso es lo que resalta Paulo, que no está mal la evaluación por competencia, sino que debemos tener en cuenta eso, el contexto del estudiante, desde dónde se enseña, desde dónde está parado el estudiante y para qué va a enseñar ciertas cosas, ciertos contenidos, para que el estudiante pueda manejarlo en el día a día y tener presente eso siempre. Él también dice que el sujeto no es una máquina de esas que se le cargan habilidades, sino que es una persona que viene con historias, con sueños y con derechos sobre todo. Claro, porque todos, digamos que fuera de la institución donde estudiamos tenemos nuestra vida, nuestros problemas, nuestros contextos, que son muy diferentes. Llevándolo al ejemplo que decía Valentina, ¿no? Porque que trataba de darles el contenido, que trataba de enseñarles su clase, pero hay que saber llevarle al estudiante, saber dónde está parado y por qué no quiere trabajar. Hay algo por detrás de que el estudiante no se esfuerza. Y a eso es lo que ella llegó a través del diálogo, motivar a los estudiantes y que participen en su... Y creo que una habilidad que debemos tener y esforzarnos todos los docentes es principalmente el escuchar. Porque, bueno, dialogamos, sí, pero si no lo tomamos, lo que dicen los estudiantes, no lo escuchamos e intentamos buscar una solución a lo que ellos nos plantean, digamos que es de cierta manera en vano. Por eso tenemos que, a la vez, obviamente, que crear ese diálogo con ellos, pero escucharlos. ¿Por qué no estaban motivados? Profe, porque me pasaba esto. Bueno, escucharlos. Intentar cambiar esto, porque no me siento cómodo, porque capaz que mi compañerito se está burlando, hablar con el compañerito. Por eso a veces tenemos que también enfocarnos en esa parte. Y a veces nosotros con una palabra equivocada o algo lo llevamos a la frustración, de que después no quiere más trabajar en tu clase. Por algo que le dijiste o por algo que no lo llevaste, no lo tomaste en cuenta, ese chiquilín no trabaja más en tu clase. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y lo que decimos, porque queriendo o no son personas con sentimientos y demás. Exacto, y que llegan con un bagaje, ¿no? Sí. Muy grande, de cosas que no las dicen, porque en realidad el liceo no te da espacio para esas instancias de diálogo y de bueno, vamos a hacer un taller de alguna cosa, de salud mental, para que el chiquilín se exprese mismo. O tampoco te brindan, digamos que el historial de los estudiantes, porque sí lo tienen. El liceo tiene, digamos, que cómo fue la vida del chiquilín, demás, si tiene problemas en la familia, demás, sino que brindarlo para saber capaz que cómo actuar frente al estudiante, cómo llegarlo y demás. No solamente sacar su historial y guardarlo, archivarlo en un cajón, sino que brindarle a los docentes de forma rutinaria sobre el contexto, ir actualizando el contexto en el cual se encuentra para que el docente tenga ese movimiento, que tenga ese manejo, ese dominio para poder llegarle al estudiante a través de lo que va a enseñar, a través de su área. Por eso también creo que es fundamental las metodologías activas. Creo que en todo esto que hablamos es un método que ayuda a que el estudiante, bueno, como dice la palabra, sea activo, participe del proceso y que ellos descubran el conocimiento. Por eso es importante el saber popular, porque ahí se entrelaza ese saber, ese bagaje que trae. El profesor reconoce ese saber como legítimo, ese es el primer paso del docente, y de esa manera el docente va guiando al alumno y no se hace como un vuelco de conocimiento sobre un recipiente vacío o una tabla rasa. Sabemos que hoy en día ellos, si no hacen, no aprenden. Y yo también me gustaría compartir una experiencia que hace relativamente poco recuerdo una clase que tuve que fue
fue muy especial para mí por lo mala que fue. Pero fue la que aprendí más, de todas las visitas didácticas que tuve, fue la que aprendí más. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen que de los errores se aprende. Bueno, yo no me di cuenta de que había planificado una clase totalmente expositiva, en el cual estaba informando algo. No había un proceso de enseñanza, no había... ellos no estaban construyendo nada, solo estaban escuchando. Vos brindabas el conocimiento y listo. Exacto. Entonces la docente con mucha experiencia me dijo que tenía que cambiar el chip. Y bueno, a partir de eso me di cuenta de que realmente me lo propuse, y ahora todo lo que trato de enseñar, trato de que ellos mismos... Claro, que por ejemplo, volviendo al circuito productivo de las amatistas, ellos mismos lo fueron armando. Yo no fui y dije, bueno, este es el circuito, acá se hace la exploración, acá la explotación de las canteras, acá no. Ellos mismos iban reconociendo, y a través de sus aportes y fuimos armando el circuito. Construyendo juntos. Y creo que en eso consiste, ¿no? la enseñanza hoy en día, ¿no? Y que el alumno no sea aquel ser pasivo, quieto y que no participe. Claro. Hoy en día ellos son el centro. Y los hiciste pensar con lógica, ¿no? Algo de que va del pensamiento crítico es eso, de hacerlos pensar con lógica y, bueno, analizar y evaluar la información que nosotros les estamos brindando. De eso para mí se trata, de que ellos piensen con lógica y que va también de la mano del pensamiento crítico, en lugar de solo reproducir conocimiento, como ya veníamos diciendo. Dale, Sabri. A mí me gustaría finalizar con una frase que me encantó y creo que en sí refleja bastante de lo abordado. Dice así: yo siempre he dicho que la educación no transforma el mundo, sino que transforma a las personas que van a transformar el mundo. Y para eso necesitamos una escuela que no niegue lo que el pueblo sabe, sino que lo acoja, lo problematice y lo potencie. Solo así podremos hablar de una pedagogía verdaderamente emancipadora. Entonces, este es un poco el espíritu de Freire. También yo creo que habla, en otras palabras, ahora que el compañero lo habló, hoy saqué de internet una frase que decía que de un discurso de Malala ante la ONU en el 2013, dijo que un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución y la educación siempre va primero. Y creo que es a eso a lo que queremos priorizar y llevar siempre presente, de que la educación siempre va primero, independientemente de la situación en el contexto en el cual nos encontramos. Exacto. Yo también quería terminar con algo que, en resumen, sobre el pensamiento crítico. Y dice: el pensamiento crítico no es solo un proceso intelectual, sino también ético y político. Es aprender a pensar por uno mismo, pero también a pensar con otros. Ya que no somos un ser aislado, ¿no? Vivimos en sociedad y tenemos que aprender a convivir para transformar la realidad de manera más justa. ¿Y ustedes qué opinan? No, I love it.